Los invito a que abran las escrituras en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Este año vamos a estar hablando mucho de Cristo y esperamos que usted esté preparado. Evangelio según Juan, el capítulo 3, los versos 1 al versículo 15. Todos van a leer conmigo al unísono. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, año 1960. Así que nos preparamos. Había un hombre de los fariseos, lean conmigo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, sigan conmigo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasará? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, no te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos y lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. Amén, gloria a Dios. El Señor añada todas las bendiciones que tiene preparada para nosotros a través de su palabra. Bueno, otra de las cositas que queremos implementar este año es que cuando haya graduación de la EFI o cuando hay obra social, es decir, cuando hay misiones, el tema se va a enfocar sin perder el enfoque general que tenemos en la iglesia. Y este año, como vamos a estar hablando de Jesús, pues bueno, Jesús aplica para la obra social, Jesús aplica para las misiones, Jesús aplica para la parte de la educación y la capacitación. Hoy entonces el tema se llama pedagogía del maestro. Así que ¿dónde están los maestros de la EFI? Bueno, por ahí están algunos maestros de la EFI. Bueno, entonces, para los maestros de la EFI, ¿dónde están los maestros de los grupos de vida? Los que dan charlas en los grupos de vida. ¿Dónde están los maestros de niños? Bueno, muy bien. Entonces tenemos los maestros que le dan charla a los varones, las maestras que le dan charla a las mujeres. Bueno, tenemos aquí un grupo de personas que están siendo capacitados para capacitar a otros, y otros que vienen de atrás, y así vamos. Entonces hoy vamos a hablar de la pedagogía del maestro, pero podríamos decir la pedagogía de los maestros de los grupos de vida. Bueno, lo vamos a aplicar hacia allá, pero vamos a hablar de la pedagogía de Jesús para enseñar. La pedagogía de Jesús para enseñar. Entonces, lo primero que quiero que veamos, ¿cómo fue la pedagogía de Jesús? Y el punto número 1, la pedagogía es el arte de enseñar. No, pedagogía es el arte de enseñar. Hay personas que tienen la capacidad de saber transmitir. Y de pronto aquí hay conmigo personas que estudiaron en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y en la universidad tuvimos profesores que sabían mucho, pero no sabían explicar, no se hacían entender
de los estudiantes. Y tal vez habían profesores que quizás no sabían mucho, bueno, no sé, pero eran muy prácticos al enseñar. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo quinto de primaria, la profesora de matemática se había quemado las pestañas con nosotros enseñándonos el tanto por ciento. Y me hizo una evaluación y me rajé en esa evaluación. Y yo quedé tan frustrado. Y no solamente yo, sino muchos de los compañeros. Y entró el profesor de sociales. Y él dijo: ¿por qué lo veo así como tan cabizbajo? No, profe, porque nos rajamos en la evaluación de matemática. ¿Y qué están viendo? ¿Qué tema? Profe, estamos viendo el sacar el porcentaje, el tanto por ciento. Dijo: vengan y le explico. Y ese profesor cogió y tin, 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 en un solo ejercicio, todos dijimos: ¡ay! No es tan difícil. A veces nosotros somos los que hacemos difícil las cosas. A veces el maestro es el que hace difícil la cuestión. Entonces la idea es que el Señor nos ayude a tener buena pedagogía para enseñar. Entonces dentro de la parte, dijimos que pedagogía es el arte de enseñar. Jesús tenía muchas formas de enseñar, pero vamos a tomar la que usó aquí. Entonces lo primero que vemos es que Jesús, dentro del arte de enseñar, buscaba captar la atención y el interés de los oyentes. ¿Qué buscaba Jesús? Captar la atención y el interés de sus escuchas. Porque si nosotros no eso es como el gancho que mete a la persona en lo que se le va a enseñar. Queda como wow. Entonces hay diferentes formas de usarla, de captar la atención, contando una historia, una anécdota, un relato, usando una frase que confronte a la realidad de las personas que están allí, también usando un dramatizado. Hay diferentes formas. Estos días presentaron a un profesor de Colombia que ocupó el lugar entre los primeros 50 profesores del mundo. Entre los primeros, los 50 profesores. Y el arte del hombre, él enseña inglés, pero el arte del enseñar es que usa dramatizados, enseña a los muchachos a hablar inglés a través de dramas, va por los parques y hace eventos con los jóvenes del colegio, en dramatizados en inglés, y los jóvenes así se les hace más fácil aprender el inglés. Hay muchas formas de enseñar. Entonces Jesús usaba la primera, captar la atención y el interés de las personas, despertar el interés. Vemos allí en el texto que en este caso es Nicodemo, como suele suceder en los profesores, son los estudiantes los que vienen a la escuela. Nicodemo fue el que fue al lugar donde estaba Jesús. Vamos a mirar los versículos 1 y 2. Lean conmigo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. ¿Qué hizo Nicodemo? Vino de noche a donde estaba Jesús. ¿Y cómo se dirigió a Jesús hablándole? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, esta viene con una inquietud. Nicodemo dice: sabemos, o sea, significa que habían otras personas con él, o él vino comisionado por otras personas. Posiblemente si usted mira la última parte del capítulo 2, en el capítulo 2 son los primeros milagros de Jesús. Vemos la primera parte, la conversión del agua en vino, allá en Caná de Galilea. Luego Jesús se desplazó con sus discípulos a la fiesta de la Pascua. Ustedes encontramos en el Evangelio de Juan una diferencia entre los evangelios sinópticos, y es que los evangelios sinópticos narran la limpieza que hizo Jesús en el templo al final de la vida de Jesús, y Juan narra la experiencia de Jesús de limpiar el templo al inicio de su ministerio. Y dice que Jesús tomó un látigo y tumbó las mesas, y la gente dijo: ¿por qué han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Y dice que luego Jesús hizo muchos milagros allí. Entonces la gente dice que muchos creyeron. Posiblemente lo que se cree es que Nicodemo
con algún grupo de fariseos, fueron algunos de ellos que fueron confrontados por las enseñanzas que Jesús plasmó en esa fiesta de la Pascua. Y este hombre, unos se levantaban en contra de Jesús para criticarlo, para atacarlo, pero Nicodemo meditó y dijo: yo voy a buscar a este hombre. Qué sabiduría, ¿cierto? Porque a veces nosotros estamos arraigados a la religión y nos enseñan una verdad y decimos: no, es que yo soy tal y tal, así nací yo, así nació mi abuelo, así nació mi tatarabuelo y así muero yo también. No, cuando alguien te enseña algo, reflexiona, medita. Este hombre meditó y dijo: yo voy a inspeccionar, y fue de noche a donde estaba Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Había en aquellos tiempos, solamente los voy a citar y les voy a dejar las citas bíblicas allí. En aquellos tiempos de Nicodemo se sabía de 3 promesas. Bueno, la Biblia tiene muchas promesas, pero se sabía básicamente en el mover que había aquella época de 3 grandes promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Una de ellas, la promesa de que Dios, aunque el pueblo de él fuera dispersado por todas las naciones del mundo, él los volvería a llevar a Jerusalén, a Israel. Eso, la primera parte de ese pensamiento se cumplió cuando retornaron de la cautividad, luego de que Babilonia los deportara a su Nabucodonosor los deportara a su país, los llevara a su país, perdón. Luego Babilonia fuese conquistada por Ciro y los medo-persas, y luego retornaron a través del gobierno de los medo-persas a Israel de nuevo. Entonces Nicodemo, ¿qué dice? Ya esa promesa se cumplió. Ya ahora ellos estaban sometidos al imperio romano, pero dentro de su mismo país. Roma usó una estrategia diferente a la estrategia de los medo-persas y a la estrategia de Babilonia. Roma no los sacó de su tierra, Roma los puso a producir en su propia tierra para el imperio romano. Entonces él dice: bueno, pero ahora queremos ser libres de este yugo del imperio romano y queremos que alguien venga y nos libere. La segunda promesa era la promesa, esa primera promesa, dentro de muchas, está en Deuteronomio 30, 1 al 5. Pero había también allá en el libro de Ezequiel 36, 24 al 27, la promesa de la purificación y transformación espiritual del pueblo de Dios, que iba unida a la promesa del retorno. Porque si ustedes miran ese pasaje, solamente vamos a leer el encabezamiento. Dice: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y ahí sigue diciendo, o sea que primero estaba la promesa del retorno, pero la promesa del retorno iba unida al hecho de que cuando ellos retornaran serían lavados con agua limpia, serían purificados por Dios de muchas cosas, de sus pecados. Ya para Nicodemo, en su mente, esas 2 promesas se habían cumplido cuando él visita a Jesús. ¿Cuál es la insinuación? Aunque no fue una pregunta abierta, ¿cuál es la insinuación de Nicodemo? Al decirle a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace ¿qué vio Nicodemo que hacía Jesús? Milagros. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Bueno, Nicodemo tenía un poquito errorcito, porque hay gente que hace milagros pero a través de la brujería, hace cosas que parecen sobrenaturales a través de la brujería, a través de artes mágicas, pero Jesús realmente hacía cosas que no hacía el común de la gente. Entonces, ¿cuál era el interés? En esa pregunta, ¿cuál es la insinuación de Nicodemo? Porque había la tercera. ¿Cuál es la tercera promesa? La tercera promesa es la promesa de un pacto nuevo, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34, había una promesa de que Dios haría un pacto nuevo con las nuevas generaciones, diferente a lo que habían hecho con los anteriores. Recuerde que en Israel, el pueblo de Israel conoce los pactos de Dios. O sea, hoy te enseñan a ti a pactar con Dios, pero bíblicamente no hay, que yo sepa, que yo haya visto, no hay un pacto de un hombre con Dios, o por lo menos no recuerdo. Y si de pronto hay, pues me equivoco y pido excusa.
pero sí conozco los pactos de Dios con los hombres. Está el primer pacto que tenían mucho en cuenta ellos, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el de Moisés, el pacto davídico y el pacto y el nuevo pacto, que era este. Ellos conocían, los judíos conocían que Dios tenía un pacto con la humanidad, tenía un pacto más que todo con ellos como Israel, y el pacto que faltaba, o la promesa que faltaba, era la promesa del nuevo pacto. Esa promesa del nuevo pacto, ellos simplemente creían que ¿dónde está el Mesías? Ellos buscaban un Mesías que los defendiera al estilo de David, que descabezara a todo el que se le atravesara por el medio. Por eso ellos nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, porque ellos querían un libertador y Jesús era un pacificador. Entonces Jesús vino a liberar al mundo, no con armas, no con guerra, no con insultos. Jesús vino a liberar al mundo ¿con qué? Con su muerte. Es paradójico, porque si moría, ¿a quién iba a liberar? Pero Jesús vino a liberarnos a través de su muerte. ¿Cuántos se sienten contentos? Porque Cristo nos liberó por medio de su muerte. Por medio de su muerte. Es paradójico. Pero decíamos hace unos días atrás que la crucifixión fue el pago, ¿cierto? El pago con que el Señor pagó por nosotros. Pero que el cheque, el recibo, cuando tú pagas una cuenta, te tienen que entregar un paz y salvo. El paz y salvo es la tumba vacía de Jesús. No hay uno de aquellos que se han proclamado Mesías, Salvador, Mahoma, todos esos personajes que la historia cuenta, ellos quedaron en la tumba. Su cuerpo está en la tumba, pero el cuerpo de Jesús no está en la tumba. El cuerpo de Jesús no está en la tumba. Entonces, esa era la idea. Yo quiero que nos quede claro. ¿Cuál es la idea que Nicodemo tiene? Señor, ¿tú eres el Mesías? No lo dice explícitamente, pero dice: tú haces cosas que no hace el común. Recuerde que la mujer samaritana también tenía la idea de que esperaban un Mesías. Dice: nuestros padres nos han dicho que vendrá un Mesías. ¿No serás tú el Mesías? Y Jesús le dice: el que habla contigo es. Pero ella queda con la duda y sale corriendo y deja el cántaro y dice: he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, y no será él el Mesías. Le dice a ellos: vengan, y vamos. Y van, y efectivamente era el Mesías. Entonces, ¿pero qué quería Jesús? Y yo quiero aquí hablar con los maestros, los que enseñamos. No es tanto lo que la gente quiere saber, que es bueno, ¿no? Pero también tú como maestro, yo como maestro, debemos pedirle a Dios la sabiduría para que lo que nosotros enseñemos responda a el propósito de Dios en la vida de las personas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros más allá de lo que yo deseo. Usted puede desear un carro, pero Dios no le quiere dar un carro sino un avión. Le gustó, ¿cierto? Se sonrieron enseguida. Un avión. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos. Entonces, pero ¿qué quería Dios? ¿Qué quería Jesús? Jesús quería tratar con la identidad racial. Nótese que Jesús no le dice: yo sí vine de Dios, no vine de Dios. Jesús entonces quería tratar con romper la estructura de la identidad racial de Nicodemo. ¿Qué se creía Nicodemo? Nicodemo creía que por ser judío el reino de los cielos le pertenecía. Por ser judío, por haber nacido en Israel o ser miembro de la familia de Israel, él era salvo. Ya él tenía la salvación. Jesús le dice: mira, ni eres salvo por la religión. Mucha gente, tú le compartes y dice: ya yo tengo mi religión. ¿Somos salvos por religión? No. La gente cree ser salva porque viene de una familia cristiana. Escuchen esto: hay muchos hermanos que llevan tiempo asistiendo en la iglesia, pero yo no sé si hoy al morir serían salvos, porque han creído que porque vienen a culto, porque van a un grupo de vida, porque nacieron en una familia cristiana, ya hacen parte del reino de Dios. Mira, yo te voy a mostrar. Nicodemo creía, por lo que te enseñé allá un ratico, te dije que él hacía parte del reino de los cielos. ¿Qué le dice Jesús? Bueno, tú no heredas el reino de los cielos por ser nacido en Israel,
por ser descendiente de Abraham, por tu creencia religiosa, por la familia a la que perteneces, por el movimiento espiritual del momento. Tú eres salvo. Mire el versículo 3. ¿Qué hace a una persona salva? Miremos el versículo 3. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver el reino de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí creen que ya están viendo el reino de Dios? Ya es menos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que ya están viendo el reino de Dios? Dicen, no, pastor, yo nunca he visto esa. Ya usted está viendo el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es solo allá del cielo. El reino de Dios es el conjunto de principios establecidos por el Señor para disfrutarlo aquí en la tierra, y luego un día nos iremos a la eternidad. Muchos están esperando, cuando yo llegue al reino de los cielos. Es que ya usted está en el reino de los cielos. Si ha nacido de nuevo, usted está en el reino de los cielos. No ha subido al cielo, pero su casa debe ser parte del reino de los cielos. ¿Cuántos creen que su casa es parte del reino de los cielos? Algunos dicen, no, pastor, en mi casa no, eso es una peleadera en la casa, eso zumban los platos. Bueno, hay que corregir esas cosas. No, es que en la casa cuando discutimos nos agarramos. No, eso hay que cambiarlo, porque eso no es del reino de los cielos. Eso no es del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene unos principios que lo gobiernan, unos principios que lo rigen. Y si tu casa se dirige por la pelea, por la contienda, por la discutidera, si continuamente para resolver un problema tienen que estar peleando, entonces allí tienen que examinar si el reino de los cielos gobierna tu casa o no. Si tú te enojas por todo y por toda cosa estás enojado, tienes que examinar, porque esos no son elementos del reino de los cielos. Jesús te dice, tienes que nacer de nuevo. Bueno, yo voy a seguir porque quiero entonces simplemente la palabra nacer de nuevo, o nacer, de nuevo, perdón, no nacer sino de nuevo, es la palabra anoden o anoten con TH intermedia. Anoten, no es que yo le esté diciendo que anoten, no, sino que así se llama la palabra. Anoten, no la han proyectado allá. Para que la proyecten los de producción, la palabra anoten. Y esta palabra significa no solamente nacer de nuevo, sino nacer de arriba. ¿Qué significa anoden o anoten? Nacer de arriba. Nacer de arriba. O sea que Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento no es por nacionalidad, no es por lugar, es por nacer. Nacer de arriba. Y nacer de arriba es nacer del Espíritu. Es nacer por el Espíritu Santo. Pero Jesús más adelante, Nicodemo dice, Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quiero explicarle un poquito qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo o nacer de arriba tiene que ver con la transformación que recibe el cristiano cuando acepta a Cristo. Yo le pregunto, ¿ha cambiado su vida? ¿Ha cambiado usted su manera de pensar? ¿Ha cambiado su manera de hablar? ¿Ha cambiado sus emociones? ¿Han ido cambiando? Bueno, eso tiene que ver con nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero también el por qué empieza usted. Usted antes hacía cosas, usted sigue haciendo cosas que no son correctas, al igual que yo. Pero ¿qué pasa cuando usted hace algo que es incorrecto? ¿Qué pasa con sus emociones? Usted dice, uy, la embarré, no debía haber actuado así. Antes, allá, que se la aguante, ¿para qué me molestó? Que chupe. Ahora usted dice, no, actué mal. Y usted va y le pide perdón a la persona. Y usted dice, me arrepiento, yo fui grosero, yo fui altanero, y quien no lo esté haciendo tiene que examinar. Porque bueno, el problema no está en que nosotros en un momento determinado no tengamos un altercado con una persona. El problema está en que nosotros debemos ir y resolver
esa dificultad con la persona, sea la esposa, sea un hijo, sea papá, sea un hermano, sea un vecino. La idea es que nosotros no nos podemos quedar calladitos, sino que tenemos que ir. Eso indica que en nosotros hay algo diferente, que nosotros no somos ya del común, que en nosotros hay algo que ha transformado nuestra manera de pensar. Mire, si usted es de los que ofende a la gente y no la busca para pedirle perdón, es un orgulloso, una orgullosa. Y eso no es de Dios. Es más, nosotros decimos, si Él me humilló, ¿qué dice la gente? Que me venga a pedir perdón. Ese es el principio bíblico. El principio bíblico según la palabra es, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve a él, habla con él. No dice, mira, ve y cuéntaselo a Pepito, a Juanito, porque muchas veces lo que hace, si sabe cómo tal persona me trató, bla, 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 bla. Jesús no dijo eso. Dice, ve y habla con él. ¿Cómo? A solas, tú con él, tú con ella. Si te escucha, ¿qué pasa si te escucha? Has ganado a tu hermano. Pero puede darse el caso que no te escuche. ¿Qué debes hacer si no te escucha? Tirarle la puerta en la cara, mandarlo al infierno. Hijo del diablo, váyase para el infierno. No, la Biblia dice, busca a uno o a dos, para que en boca de dos o de tres, porque si buscas a uno son dos, y si buscas tres, dos son tres contigo, habla con él. Pero si no te escucha, ¿qué debes hacer? Ve a la iglesia y habla con otros hermanos de la iglesia para que te ayuden a resolver ese problema con esa persona. Pero Jesús dice, bueno, y si aún no te escucha, ¿qué debes hacer? Tenerlo por gentil y publicano. ¿Quiénes son los gentiles y los publicanos? Los que no han conocido a Cristo. No te amargues la vida, no sigas peleando con él. Significa que esa persona no tiene un conocimiento verdadero de Dios. Esa persona no ha nacido de nuevo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa persona, pero como tú sí naciste de nuevo, lo buscas 1, 2, 3 y ya 4. Entonces ora por él. Ora por él porque es un gentil y un publicano. Ahora no le digas gentil y publicano, porque él ni te va a entender qué es eso. Pero el Señor dice, déjalo quietico. Él no se ha arrepentido, él no se ha convertido, él no ha nacido de nuevo. Entonces miren la táctica de Jesús, que cómo logró Jesús empezar a sacar a Nicodemo de la idea. Porque si Nicodemo empieza a hacerle preguntas al Señor, aunque él no ha entendido bien, pero esas preguntas, eso lo incomodó, eso lo sacó de su confort, eso le hizo sentir que no era miembro del reino de los cielos, eso le hizo sentir que había perdido su tiempo creyendo que ya tenía el cielo en la mano y no, tenía el infierno en los pies. Entonces Jesús le dice, no solamente tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y con esto voy a terminar. Tienes que nacer primero ¿cómo? De nuevo. Y ahora tienes que nacer ¿de qué? ¿Qué diferencia hay entre nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu? ¿O qué línea paralela es nacer del agua y nacer de nuevo? Bueno, en sí es lo mismo, pero Jesús quería ratificarle ahora a Nicodemo que primero está el concepto de nacer de nuevo, pero que se nace de nuevo a través del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Entonces podríamos pensar, biológicamente hablando, ¿cómo nacemos nosotros? ¿En qué venimos envueltos? En se llama el líquido amniótico. Nosotros estamos envueltos en un líquido. Entonces podríamos decir, bueno, entonces Jesús le está diciendo que es que pues nacer envuelto en el líquido amniótico. No, eso no es válido.
nacer del agua, podríamos pensar en el rito de purificación que era costumbre en los israelitas. Y aún en los tiempos de Jesús se estaba dando el agua del bautismo. Entonces podríamos decir que Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que bautizarte para que nazcas de agua. No tiene tampoco mucho peso. Podríamos pensar en lo que dice Efesios 5, 22, 25 al 26, que dice así. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo dice Jesús que se lavan las personas? Por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra lava. ¿Cómo así? Bueno, el mismo Jesús le dice allá en Juan 3, 15:3, dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Ya estáis qué? ¿Cuántos de los que están aquí están limpios por la palabra? Ahora, aquí en el texto de Juan no es el mismo contexto, porque el texto de Juan no está hablando del agua, limpio por la palabra como agua, sino limpio por la palabra como de pureza, pero no en referencia a agua, pero sí que la palabra limpia. Y aquí está hablando en el contexto de la matica de uva, que llega el podador y la limpia y le quita las ramitas que no sirven. Entonces dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Pero Pedro dice, allá en 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Él le dice: siendo renacidos, no de simiente. ¿Qué significa la palabra simiente? ¿Qué significa la palabra simiente? Linaje, pero si note una palabra simiente, viene de semilla, es una palabra paralela. Simiente tiene que ver con semilla, con el origen de la vida. Él dice: el origen de la vida de ustedes no es ese origen de la vida biológica. Siendo renacidos, no de, dice que no hemos renacido de qué, no de simiente corruptible. Es decir, esa palabra simiente allí en cierta manera está relacionado de las células espermáticas que dieron origen a la vida de nosotros cuando se unieron con el óvulo. Y dice: no, ustedes no nacieron. Este nacimiento no es el nacimiento biológico. Este nacimiento es de viene de una simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Simiente incorruptible de la palabra, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Entonces la palabra de Dios da ¿qué? Vida. Es una semilla. La palabra de Dios es como una semilla que cae en el corazón de las personas. ¿Y qué pasa cuando una semilla cae en buen terreno? ¿Acuerdan de Jesús usó los tipos de terreno, cierto? Pero dice que también la semilla cayó en buen terreno y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Eso qué significa? Que no todos podemos dar fruto, pero no todos daremos la cantidad de fruto. Para algunos, pero todos será el 100%. Para el que produce el 30 es el 100% de él. Para el que produce el 60 es el 100% de él. Y para el que produce el 100 es el 100% de él. En la iglesia tenemos los que producen frutos al 30, los que producen frutos al 60 y los que producen al 100%. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es tu 100%? O sea, la idea es que produzcamos 100% de frutos. 100% de frutos. Pero primero la semilla cayó ¿dónde? En nuestro corazón. Y hubo terrenos que sí que fueron difíciles, porque esa semillita caía y empezaba a crecer y venía y lo arrebataba el enemigo por los afanes de la vida, por las plagas, por esto, y otra vez se marchitaba la plantica y otra vez le seguía regando el Señor. ¿Cuántos muchas veces se iban de la iglesia y los traían de nuevo? Se iban del grupo de vida y los traían de nuevo, hasta que empezó esa semillita a ser abonada con el poder
del Espíritu Santo de Dios, y por eso estamos aquí en esta mañana. ¿Cuántos se gozan de saber que ha habido personas que han cuidado de ti, que te han acompañado en el proceso de la vida para que hoy tú estés donde estés? Colóquenme una cancioncita de fondo y con esta voy a terminar. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con nacer del agua? Ya dijimos que nacer de nuevo, ¿qué significaba? Es la transformación que llega cuando la presencia de Dios entra en nuestras vidas. Es nacer de una manera no biológica, sino espiritual. Y nacer del agua y del Espíritu, podríamos entonces decir que tiene que ver con la palabra, porque todos estos textos hablan de nacer y de la palabra. Pero también mira lo que dice en Juan capítulo 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Dice, y de su interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y aclara el escritor, esto lo dijo Jesús hablando del Espíritu Santo que los creyentes habían de recibir. Entonces, también el Espíritu Santo es como un río de agua. Entonces tenemos el agua de la palabra y el agua del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren embriagarse hoy o saciar, más que embriagarse porque el término es feo? ¿Cuántos quieren saciarse hoy de esa agua que da el Espíritu Santo? Colócate sobre tus pies, por favor. Yo quiero hoy, aquellos que desean, si hubo personas nuevas que se levantaron la manito a ratico. Quiero que por favor me quiten esta mesita de aquí, por favor. Unos líderes allí que me colaboren. Jóvenes, dejen esos jóvenes, hermanos, para que esos jóvenes, la silla también. Quiero que tú te hagas un examen hoy. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Se lo está diciendo a un líder que enseñaba la palabra. Se lo está diciendo a un maestro que iba enseñando la palabra. Porque escuchen, Jesús no le estaba hablando a un pueblo inconverso, le estaba hablando a conocedores del evangelio. Bueno, el evangelio no, de la ley. A conocedor de la ley. Yo quiero, antes de orar por usted, orar por las personas que están en la línea. Y quiero orar por ti que estás allí viendo este programa. Padre, te doy gracias. Hoy te invito, querido amigo, querida amiga, a que aceptes el llamado que te hace Jesús. Tal vez tú has crecido en una religión X, Y, evangélica, católica, bueno, cualquier movimiento religioso, y tú digas, el reino de los cielos me pertenece. Yo estoy en el reino de los cielos. Y qué bien si realmente es así. Pero que la religión no te robe la oportunidad de tú verdaderamente hacer parte del reino de los cielos. Jesús a este hombre que enseñaba la ley, que enseñaba los principios, los preceptos, los estatutos, le dice, mira, tú no eres del reino de los cielos por la religión a la que estás incluido, por el movimiento religioso de la época. Tú no eres del reino de los cielos por la familia, por ser descendiente de X o Y familia. Para ser parte del reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y yo te digo hoy, querido amigo, nacer de nuevo implica que tú reconozcas que eres un pecador, que tú reconozcas que le has fallado a Dios, pero también que reconozcas que Cristo te ama y que Él quiere salvarte y perdonar tus pecados. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Mi Padre amado, te doy gracias. Hoy he escuchado la palabra, que no soy salvo por la religión donde esté, que no soy salvo por el movimiento religioso de la época, que no soy salvo por haber nacido en una familia católica, evangélica, pentecostal, testigo de Jehová, mormón. No soy salvo por ser musulmán, Señor, soy salvo por nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, dile, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero experimentar el nuevo nacimiento. Por eso hoy reconozco que he pecado, que te he fallado. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Pero también te acepto en mi corazón como mi Padre, como mi Señor, como mi Redentor.
Te bendigo, amigo, amiga. Acércate a una iglesia, busca un lugar o llámanos a los contactos de nuestra congregación. Cristo te ama. Él es el que te lleva al nuevo nacimiento. Bendiciones.